¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien. Y quería comentarles antes de empezar la clase. Me estuvieron preguntando por el tema de los PPTs. Voy a tratar de compartir los PPTs lo más pronto posible porque en realidad me falta reducirlos. Me falta reducir varias cosas de los PPTs. Hay cosas que en realidad no son relevantes para este curso. Entonces he estado trabajando, digamos, en eso. Y probablemente les voy a estar compartiendo los PPTs todos juntos, ¿no? O sea, probablemente en la última clase ya les comparta todos los PPTs compilados, ¿no? Básicamente eso. Básicamente esa era la información respecto a ello. ¿Qué más? Nada más, bueno, en realidad nos quedan dos clases. Es esta y la clase del día viernes. Y con eso concluiríamos pues nuestro módulo de econometría, que espero que en realidad lo estén disfrutando, lo estén aprendiendo, que les parezca bastante interesante, etc. Sin más, bueno, no sé si tienen alguna pregunta respecto a lo que hemos trabajado o algún otro detalle adicional. Muy bien, de acuerdo. Entonces, ¿qué habíamos visto la última clase? El tema de matching, ¿no? Estoy seguro si habíamos visto matching, ¿no? Vamos a ver, déjenme abrir lo que habíamos avanzado. Recuerdo que habíamos hecho hasta la última parte de matching, no sé si al final llegamos a concluir. Vamos a ver. Utilización de software. Creo que incluso me olvidé guardar algunas cosas acá. Matching, claro, habíamos hecho matching, ¿no? Ya voy a compartir la pantalla. Ok, claro, habíamos llegado hasta matching, ¿no? Creo que no teníamos que ver nada más. Déjame ver si es que quedó algo pendiente, solo para comprobar si es que en realidad me he olvidado de mostrarles algo. Vamos a ver. Hemos hecho el matching, hemos hecho todo el retorno, las matrices. Ya, ¿quedó claro cuál es la idea de utilizar el tema del test de balance, el test de medias? O sea, ¿por qué lo hacíamos antes y después? Creo que no terminamos de hacer el de después, entonces voy a mostrarles que en realidad sí es importante realizar el tema del matching. Y ahora que me acabo de dar cuenta, mi status va a expirar. Ok, con razón se ha cambiado. Ya, a ver. Entonces, cargo la base de datos, hacemos el matching que habíamos visto. Eh, ta, 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 ta. Uy, ¿qué pasó? Ah, me equivoqué de base de datos. Ok, entonces, corro esto. Ya, ¿qué es lo que teníamos aquí inicialmente? Básicamente un poco la información general acerca de lo que serían el balance de las variables.
¿no? Habíamos visto que solo había una o dos variables que rompían este esquema de que estuvieran desbalanceadas, ¿no? O sea, lo que nosotros buscamos es que las variables estén balanceadas, lo que básicamente se traduce en el hecho de que nuestro p-value no sea lo suficientemente pequeño para rechazar la hipótesis de que las medias estadísticamente son iguales, ¿no? Hay una diferencia de cero entre medias. Pero si existiese, o sea, alguna variable que contenga un p-value que pues básicamente rompa esta idea, entonces esa variable nos genera problemas. ¿Por qué? Porque pues está eh, desbalanceada, pues, ¿no? Perdón, claro, está desbalanceada. Siempre tengo el problema de la interpretación en ese sentido. Y ya, pues, bueno, básicamente acá lo que veíamos era que dos de las variables, ¿no? Nuestra variable foreign, que tiene un p-value bastante chiquito, y no sé qué otro más, mRace, ¿no? Son las dos variables que teníamos que tenían los p-values más pequeños, en ese sentido. ¿Cómo comprobamos que en realidad después del matching, ¿sí? ¿Cómo comprobamos después del matching que tenemos un buen emparejamiento? Y aquí les voy a enseñar la otra mecánica sobre la cual se puede hacer emparejamiento, que es pues básicamente el uso del comando psmatch, ¿de acuerdo? Vamos a separar un poco esto y vamos a dejarlo como si fuera clase 6 para que luego ya en clase 7 solo veamos regresión discontinua. ¿Sí? El comando psmatch2. El comando psmatch2 es otra manera de hacer emparejamiento, pero a diferencia del teffects, ¿sí? Que es, digamos, el que usualmente sugiere el stata para poder hacer efectos de tratamiento en emparejamientos, etc. El psmatch2 es una versión previa, que es un paquete de instalación que evidentemente no puedo con eso. Disculpen, tengo un tema visual que no me deja tranquilo. Ya, ok, ahora sí. El psmatch2, como les decía, es un paquete que fue creado por usuarios y pues básicamente lo que hace es realizar el emparejamiento. ¿De acuerdo? O sea, no nos hace directamente la evaluación del impacto. Al contrario, lo que hace es solo hacer el emparejamiento y nos muestra cuál es el emparejamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se usa el psmatch2? Básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, nuevamente hacer nuestro test de medias. ¿Sí? Digamos, corremos esto, así tal cual como está. Tenemos nuestro test de medias. Y también podríamos hacer la aproximación del test de medias de una manera un poco más elaborada. ¿En qué sentido más elaborada? Pues básicamente utilizar regresiones. ¿De acuerdo? Vamos a complejizar un poco más esto. ¿Por qué? Porque pues básicamente un test de medias, si por ejemplo hacemos un test de medias de esto, así tal cual, by MVSmoke, tendríamos una idea similar si es que hacemos una regresión de la siguiente manera. Bird weight, ¿sí? Y como único regresor, MVSmoke, que es nuestra variable de tratamiento. Vamos a decir que esta regresión sea robusta. Y vean ustedes, básicamente la diferencia que estamos hallando, ¿sí? La diferencia que estamos hallando, o sea, el coeficiente que estamos encontrando, es el mismo que la diferencia que estamos encontrando a nivel de medias. ¿Por qué se da esto? Porque pues básicamente seguimos la lógica de que al momento de hacer una regresión, estamos comparando los puntos de los que están en los valores 1 frente a los valores 0 de nuestra variable dicotómica, ¿sí? Frente al resultado promedio que vendría a ser nuestra variable endógena. ¿Ven? Esa es otra manera de ver el tema de balance. Entonces, si nosotros aproximamos esa lógica con este tema del balance, podemos complejizar un poco más el tema de la verificación del test de medias. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver balance previo, no le vamos a decir test de medias específicamente. ¿Cómo vamos a verificar esto? Primero, claro, identificamos nuestras variables de cobalance, ya teníamos todo esto.
Y aquí sí les voy a enseñar una programación un poquito más avanzada, ¿sí? Como para que puedan estudiarla, darle un poco de vueltas y tengan una herramienta un poco más potente de uso de matrices, ¿de acuerdo? Ya tenemos nuestra variable de balance. Incluso se podría hacer sin estos. Ok. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a hacer un local para bars impact. ¿Sí? Vamos a llamarlo así. Y aquí vamos a poner nuestro global de balance. Este local se va a llamar así. Otro local va a llamar al número de filas. ¿De acuerdo? El número de filas, nosotros vamos a, perdón, el número de palabras, vamos a contarlos claro, para tener el número de filas. ¿Sí? Está bien. Y aquí vamos a llamar a las bars impact, o sea, al local que acabamos de crear en la línea superior, ¿no? Luego otro local para las columnas. Columnas, y aquí vamos a llamar variable, ¿sí? Es un nombre genérico que que se le va a asignar a este local. Primero va a estar tratados, luego controles, luego coeficiente le vamos a poner, ¿sí? Luego p-value, ¿sí? Luego n tratados, y luego n controles, ¿sí? Y así vamos a estructurarlo. Ahora, ¿qué más podemos hacer acá? Finalmente, un local nCalls, el número de columnas, tiene que ser igual a word count, el número de palabras, el número de columnas que tenemos acá. Básicamente va a contar cuántas hay acá. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coeficiente lo voy a poner. ¿Sí? 6 columnas en total va a haber ahí. Ahora sí, programamos la matriz. ¿Sí? Matrix define, podríamos decirle, o de frente matrix tal cual. A esta matriz la vamos a llamar matriz B. ¿Okay? Y vamos a usar el programador J, que básicamente nos ayuda a asignar los valores de las filas primero, luego las columnas, y finalmente un parámetro adicional que es, bueno, la dimensionalidad, que no nos importa mucho en este caso, la vamos a dejar libre. ¿Sí? Ahora, podemos especificarle que los nombres de las columnas de la matriz B, ¿sí?, van a ser igual a el local que hemos definido como bars impact, ¿sí? Y los nombres de las columnas, ¿sí? Ahora sí, de las filas primero y ahora de las columnas, call names, va a ser nuestro local calls, ¿no? Primero este, luego este, ¿de acuerdo? Esa es un poco la lógica de seguir. Con eso ya tenemos definido, ¿sí?, nuestro marco sobre el cual vamos a trabajar. Si yo, por ejemplo, corro solamente esto, uy, port, error de tipeo. Voy a correr incluso el instalado. Le pongo matrix list, ¿sí? Matriz B. Otra vez, ¿qué pasó? Ah, acá no se le pone esto. Perdón, estoy cometiendo el mismo error cada rato. Ya, y vamos a correr esto por acá para que vean un poco cómo ha quedado. A partir de esto ya existe una matriz B, pero con esto ya se definen los nombres. Vean ustedes. Matrix list B. Se va a proyectar por primera vez la matriz, pero luego, cuando ya definimos los nombres, se proyecta de otra manera. Esta es la primera proyección de la matriz, cuando se ha definido, ¿no? Tenemos en total 6 columnas con 16 filas, porque son 16 variables en total las que hemos incluido en nuestro balance. Pero sin ningún nombre, nada. ¿Por qué? Porque recién aquí estamos definiendo cuáles van a ser los nombres de las filas y los nombres de las columnas. Y básicamente es lo que nosotros habíamos definido, ¿no? Los nombres para las columnas y los nombres de las filas que sean las variables. ¿De acuerdo?
Entonces con eso ya tenemos el marco matricial sobre el cual vamos a trabajar. ¿Qué sigue en este caso? Vamos a crear un local que se llame i igual a 0, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a hacer un loop. For each, vamos a llamarle x of local vars impact, ¿sí? O incluso podemos hacerlo con el global balance. Ya, vamos a hacerlo con el global, ¿ya? Para que no haya ningún problema de llamados. Balance. For each x of global balance, ya, perfecto. Vamos a hacer un loop. Y es un loop bastante largo. Vamos a utilizar una llamada de un local, que es básicamente la adición de lo siguiente. Ya habíamos visto un poco cómo funcionaba esto, ¿no? Arriba, si no me equivoco, ya les había enseñado. Tenemos el n que estamos creando acá, y el doble n, pues básicamente es igual a esto, ¿no? Voy a dejar igual la anotación abajo para que la tengan en cuenta. ¿Sí? Ok. Ya tenemos eso. Y le vamos a hacer la primera regresión. Regress, ¿sí? Nuestra variable x, que es la primera variable, en este caso va a ser la variable birth weight, ¿sí? El peso al nacer, y lo regresionamos con nuestra variable de tratamiento, que es básicamente en este caso, se me fue el nombre, en Bismoke, ¿sí? Esa es nuestra variable de tratamiento. Claro, correcto. Por si acaso, quiero saber cómo está definida. Ah, ya, ok, sí, sí estamos bien. Y es numérica. En Bismarck sí es numérica, ya perfecto. Estaba con el temor de que estábamos haciendo algo raro. Pues sí es algo bastante interesante y tiene que seguir. Ya. Ustedes recuerdan que en cada regresión. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Ustedes recuerdan que en cada regresión, ¿sí?, se generan valores macro. Vamos a ver, digamos, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, birth weight, regresionamos y le vamos a pedir que sea robusto. Tenemos esto, y si nosotros usamos el comando return list, vamos a ver todos los valores macro que se han creado a partir de la regresión. Vean ustedes que el número de observaciones es una macro, paréntesis n, que nos indica el número total de observaciones. ¿Eh? De ahí, bueno, va a haber detalles de los grados de libertad, etc. Luego vamos a ver, pues, el estadístico F, que está por acá, 168, todo completo. El famoso R cuadrado, que lo tenemos por acá, también está por acá, igual. Y así sucesivamente vamos a tener varios valores, ¿no? Adicionalmente a ello, vamos a tener matrices que nos indican algunos valores. En este caso, los valores asociados a lo que es específicamente el tema de los nombres aparecen en lo que son matrices, ¿no? Y principalmente el valor de los coeficientes, que es lo que nos va a dar información, principalmente, están pues aquí, en el E beta, ¿de acuerdo? Para poder nosotros hallar, digamos, algún otro valor, como por ejemplo el error estándar o el t, vamos a proceder a hacer una fórmula que es clásica, que como se identifica el pi-value, ¿de acuerdo? Pero por lo menos ya tenemos asignado el tema del regress, ¿de acuerdo? Muy bien, perdón, del coeficiente. Aquí vamos a crear un escalar. Vamos a crear un escalar que se llame controles. Así lo hemos definido, ¿no? Controles, lo vamos a poner así. Controles 1. ¿Sí? Controles 1. Igual a esta pequeña matriz que se ha creado, que es una matriz que ya existe,
Y le vamos a decir que aquí queremos sacar el valor de la constante primero. ¿Sí? Luego, en el caso de la diferencia, va a ser el beta. ¿Sí? Y aquí vamos a llamar de la siguiente manera. Aquí el nombre del beta es MVSmoke. ¿De acuerdo? Ya tenemos eso. Vamos a crear un escalar más, que es tratados. Esto va a ser igual a controles 1. ¿Sí? Diferencia también lo voy a llamar 1 por si acaso. Aunque no es tan necesario 1. Porque básicamente son escalares que estamos creando por aquí. Diferencia. ¿Ya? Tratados va a ser igual a controles más diferencia. Luego vamos a hacer otra vez la regresión. ¿Sí? Y ya no sería necesario, creo, la regresión. Ah, claro, porque estamos haciendo un llamado único. Me parece que ya no sería necesario. Vamos a hacer la prueba, ¿ok? Escalar. Ya se crea la diferencia. Vamos a crear un p-value. P-value va a ser igual a ¿qué cosa? A 2 veces, ¿sí? El t-tail, que es básicamente las colas, ¿sí? De lo siguiente. Primero, vamos a tener los grados de libertad del lado izquierdo, ¿sí? Como eje sobre el cual vamos a trabajar. Y le vamos a pedir el valor absoluto, ¿sí? De lo siguiente. Subión beta MVSmoke, en este caso. ¿Sí? Directamente podríamos utilizar el escalar de diferencia, pero vamos a ver qué tal nos va con esto, ¿ya? Estoy volviendo a crear un código que había hecho hace años, así que vamos a ver cómo nos va. ¿De acuerdo? Ya tenemos esto. Y aquí tenemos que hacer un tabulado de MVSmoke, de la variable, ¿sí? Si es que nuestra variable x, ¿sí? Si es que nuestra variable x es distinto de missing, ¿sí? Y adicionalmente a eso se cumple esa regla, ¿no? Y adicionalmente a eso le vamos a pedir que se cree una matriz. Una matriz que se llame matriz A, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a sacar dos escalares. Escalar N1, que va a ser el número de tratados, ¿sí? Sale de la matriz A, que es la posición 1, 1. Y el escalar N2, que, perdón, era la posición de controles, ahora la posición de tratados, que está en la ubicación 2, 1. Con eso ya tenemos todo lo que necesitamos para crear nuestra matriz. Básicamente vamos a la matriz B, ¿sí? Matriz B, y le indicamos que queremos, primero, en la posición de eRow, que es pues el nombre de la columna, que habíamos, no, perdón, en la posición I, ¿sí? En la posición I, que es la que hemos establecido como punto de valor para avance, pero en la posición 2, ¿sí? Queremos que vaya el valor de controles. En la posición, en la columna 3, queremos el valor de los tratados, ¿sí? No, aquí sería 1. Estoy haciéndolo al revés, no sé por qué.
Entonces esto podemos hacerlo así para que esté más ordenado. Luego, ya tenemos 1, ya tenemos 2. En el valor 3, ¿qué cosa tenemos? Tenemos diferencia. ¿De acuerdo? En el valor 4, en la posición 4, tenemos el p-value. Y finalmente, en el 5 y en el 6, y en el 6 vamos a tener el N1, ¿sí? Ah, no, perdón, acá va a ser el N2. Primero hemos puesto los tratados. Sí, primero hemos puesto los tratados. Y luego ponemos el N1. Y ya está. Con eso ya tenemos toda nuestra estructura de matriz definida. Le vamos a decir matlist, matriz B, y le vamos a dar un formato específico. Quiero que me lo muestre de esta manera. 10.3 formula. Vean ustedes lo que va a suceder. Uy. ¿Dónde no he definido algo? En algún lado no he definido algo y me está reclamando. Ah, ya sé. Acá no tengo que utilizar esto. Es por eso. Ya. Ahora sí, vamos desde arriba hasta el final. Y vean ustedes que se han corrido todas las regresiones. Y hemos obtenido, básicamente, lo mismo que habíamos tenido anteriormente. ¿Sí? Si, por ejemplo, le solicitamos matlist A, tenemos prácticamente lo mismo. Vean ustedes que acá está el valor de 0.547. 0.547. Todos los valores son bien pequeñitos, solamente que acá está en valor, en notación científica. Pero en todos los casos estamos teniendo estos valores que nos están definiendo pues la regla correctamente, ¿no? Solamente si el padre es hispano, es la única variable que nos está catalogando una situación de balance, pues, ¿no? En este caso, ¿no? Que no se rechaza la hipótesis nula de balance. Entonces, en general, todas las variables están desbalanceadas, ¿no? Y tenemos pues el número de tratados, perdón, el promedio de los tratados, el promedio de los controles, cuánto es la diferencia entre ambos, ¿sí? Que es el 275 que habíamos hallado inicialmente. Tenemos el p-value, que es estadísticamente significativo, o sea, esta diferencia es estadísticamente significativa, por tanto, la diferencia genera pues que se rechace la hipótesis nula de medias iguales, ¿no? Entonces hay desbalance, estadísticamente hablando. Y ahí tenemos valor del número de tratados que estamos empleando y el número de controles. En todos los casos tenemos el mismo valor, ¿de acuerdo? No está variando, digamos, en ese sentido, el número de variables que tenemos. Esa sería la manera de cómo se realiza un balance muchísimo más completo utilizando una regresión, ¿no? Igual les voy a dejar el código, les voy a pasar en un rato este tema del do-file. Y ahora vamos a utilizar el comando psmatch2, ¿sí? ¿Por qué utilizamos el comando psmatch2? Porque como les dije, es una versión previa de lo que vendría a ser el tiempo. Es un comando que pues básicamente se había creado en términos de paquete, porque había la necesidad de utilizar pues estos dos tipos de emparejamientos, ¿no? El p-score o el nearest neighborhood, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza lo siguiente? Primero, vamos a setear una semilla, ¿sí? Vamos a setear una semilla en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así, tal cual. Ya estamos realizando el emparejamiento directamente. ¿De acuerdo? Seteamos una semilla ¿para qué? Para que nuestros resultados sean replicables y todos tengamos el mismo punto de ordenamiento. Vamos a generar una variable aleatoria. RUniform. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir chocolatear un poco la base de datos. ¿De acuerdo? Y vamos a ordenar la base de datos en función de esa variable.
¿Qué más? Lo que viene ahora es correr el modelo que nos toca, que habíamos visto que era el adecuado para esto. En este caso habíamos visto que era un modelo Probit, ¿no? Entonces corremos un modelo Probit. ¿Eh? ¿Respecto a qué? A nuestra variable endógena, el MV Smoke, perdón, a nuestra variable de tratamiento, respecto a todas las variables sobre las cuales nosotros queremos hacer el balance. En este caso vamos a utilizar las variables que habíamos seleccionado aquí. ¿Sí? Todo esto de por acá. Y le vamos a decir que lo haga de manera robusta. ¿Sí? Uy, estoy poniendo mal. Estamos acá. Muy bien. Corremos esto. Ya tenemos ordenada nuestra base en función de la variable aleatoria. Esta después la vamos a eliminar, no es relevante, solamente es, como les digo, para chocolatear un poco la base de datos. Corremos esto. Nos va a botar un resultado Probit. ¿Sí? Vean ustedes que todas las variables son estadísticamente significativas, ya habíamos visto eso, etc. Ya tenemos todas las características en ese sentido, digamos, bien tanteadas. Y aquí es donde nosotros vamos a empezar a utilizar ya las características necesarias para hacer un propensity score match. Vamos a predecir, ¿sí? Predict el p-score. Creo que ya lo hemos utilizado, no estoy seguro. Por si acaso voy a crear otra variable, ¿ya? PS value le voy a decir. ¿Ya? Como les digo, puede ser cualquier nombre, solamente que como arriba hemos creado el p-score, probablemente cuando corran el do file y les salga un error podría generarles conflicto, entonces mejor lo llamo de otra manera. Hacemos un zoom del PS value, ¿sí? Para ver un poco cómo nos ha resultado. Y podemos hacer también un zoom by MV smoke, ¿no? Como para ver un poco cuál va a ser el soporte común. Una ventaja de utilizar el tema de el PS Match es que ya tiene una opción sobre la cual nosotros podemos catalogar que queremos que trabaje únicamente sobre el soporte común. Entonces ya sabemos que el soporte común acá va a estar entre el valor 0.3 y el 0.91, que es bastante similar a lo que ya habíamos visto anteriormente, pues, ¿no? Es casi el mismo rango que creo que ya habíamos revisado anteriormente. No estoy de todo seguro, podemos revisarlo rápido, pero digamos que por términos prácticos y de tiempo, vamos a confiar en que es básicamente el mismo rango. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ya teniendo esto, lo único que nos toca ahora es correr el PS Match 2. ¿Sí? Vamos a volver a ordenar por si acaso la base de datos, porque a veces eso ayuda a tener un buen alineamiento. El PS Match 2 se aplica de la siguiente manera. Lo único que se tiene que poner es primero la variable de tratamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente estamos haciendo un emparejamiento. No estamos corriendo todavía el efecto sobre la variable de interés, ¿no? Solamente queremos hacer un emparejamiento. ¿Ya? Aquí vamos a decirle que en las opciones el p-score está definido en la variable p-value, ¿sí? Y le vamos a decir que queremos solamente un vecino, ¿de acuerdo? Con el comando common, con la opción common, le estamos diciendo que queremos que utilice solamente soporte común. Y con el comando, con la opción no replacement, básicamente le estamos diciendo que utilice pues específicamente el único elemento que tenga y que no haya reemplazos para hacer el emparejamiento. ¿De acuerdo? Corremos esto y evidentemente no nos no nos da ningún resultado. Pero si revisamos la base de datos, se han creado todas estas variables. ¿Sí? Estas 2, 4, 6, 8 variables son básicamente el resultado del emparejamiento. ¿Cuál es la que nos indica cómo es que se ha realizado el emparejamiento? Para empezar, se ha creado el p-score, que es básicamente un símil de lo que vendría a ser el p-value. ¿De acuerdo? Nos indica una variable treated, que básicamente va a ser lo mismo que catalogue nuestra variable de tratamiento, solamente que lo pone en términos de que el PS Match 2 lo pueda utilizar.
On support es básicamente si es que, las observaciones están dentro del soporte común. Y aquí viene la variable que nos va a indicar cuáles han sido emparejados y cuáles no. ¿De acuerdo? En este caso, no todos han sido emparejados. El pSmatch2 está haciendo que no todos sean emparejados. Vamos a ver cuántos han sido emparejados. ¿Sí? Vamos a hacerle tab weight, missing. Todos los que son 1 han logrado ser emparejados. Mientras que todos los que son missing no han logrado ser emparejados. Y esa es una de las principales diferencias entre treatment effects y lo que vendría a ser, pues, este resultado, ¿no? del pSmatch2. ¿No? Si vamos al tema de la ayuda, vamos a ver que hay muchísimas más opciones. Hay un montón de opciones. Vean ustedes, la variable de outcome, por ejemplo, ya se podría definir directamente. ¿Sí? Tenemos el P-score, tenemos cuántos vecinos, podemos incorporar un caliper, ¿sí? Si estamos utilizando medidas de distancia, podemos decirle cuál es la distancia de Mahalanobis que queremos que utilice, etcétera, ¿sí? Evidentemente son excluyentes, ¿no? El P-score con el Mahalanobis son excluyentes. Luego, ¿qué otras opciones tenemos? Tenemos los kernels, los odds, si queremos que sea una definición tipo logit, etcétera, ¿no? O sea, hay un montón. No replacement, no reemplazos, common, que es para el tema del soporte común, etcétera. O sea, hay un montón de opciones. Básicamente es un poco más complejo por el tema de que, pues, como les comenté, es un paquete creado, es un paquete que se ha agregado al uso cotidiano porque era necesario, ¿no? Y por defecto ya estima el ATET, ¿no? Si revisamos un poco el detalle en las opciones, en las alternativas, ¿sí? O sea, ya, which option, average treatment effect on treated. A reporting addition to average treatment effect on treated. Claro. Claro, por defecto ya nos reporta el ATT, ¿no? El ATT es el que está por defecto. El ATET, que estamos calculando con el efecto de tratamiento. Entonces, básicamente, para lograr llegar a un resultado muy, muy similar a lo que teníamos con el TFX, es bien complejo y tendríamos que investigar, digamos, las opciones. Pero en términos prácticos, cualquiera de las dos alternativas nos va a llevar a un resultado efectivo, ¿ya? Por ejemplo, si es que nosotros hacemos esto y adicionalmente le especificamos la variable outcome, ¿sí? Y le decimos que es Bird Wave, pues básicamente ya nos da una aproximación de cuál sería el efecto, ¿sí? Y este sería el efecto ATT que está encontrando, ¿de acuerdo? Si es que le especificamos. Si solamente quisiéramos el emparejamiento, lo que posteriormente podríamos hacer es lo siguiente. Verificamos un poco cómo se ha hecho el emparejamiento. Graph two-way, vamos a hacer un K-density. Súper rápido. Se ha creado la variable P-score, ya hemos visto eso. If nvSmoke igual a 1 and weight, ¿sí? Igual a 1, o sea, son los que se han emparejado, y adicionalmente a eso, otro gráfico en paralelo, K-density, P-score, if nvSmoke igual a 0, ¿sí? Pero que también esté emparejado, ¿de acuerdo? Bajo esa característica, también tenemos que pedirle, no quiero un título en Y, eso ya son temas de formato. Vacío, extilo, también quiero que esté vacío. En la leyenda,
en el orden, quiero que 1 sea, ay, no, tratados, o no, ¿cómo le habían puesto? Madres fumadoras. Y versus madres no fumadoras. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos las dos características. Cerramos el legend. Y le voy a poner algunas características adicionales que son de mi costumbre. Color white. Creo que con eso ya tenemos. Uy. Acá creo. Ah, no, acá. No. ¿Cuál es el que está fallando? Density B-score if MB smoke igual a 1. Ya, me olvidé de acá de especificarle que se vienen las opciones. Ese fue el problema. Ya, ahora debería correr. Efectivamente, corrió. Este es el emparejamiento que nosotros hemos logrado. ¿Sí? No tenemos una versión previa, ¿por qué? Porque pues, básicamente no hemos corrido esto antes de. ¿Sí? Pero sencillamente lo único que tendríamos que hacer para verificar cómo está la distribución antes de es esto. Quitar esta condicional. ¿Sí? Quitamos esa condicional y vean ustedes cómo está la distribución antes del emparejamiento. Esa es la distribución antes del emparejamiento y esta sería la distribución después del emparejamiento. ¿Sí? Vamos a hacerlo bonito, le vamos a poner un título. ¿Sí? Y acá le vamos a poner también distribución después. Antes. No está bien. Después, ya, después del emparejamiento. Le vamos a poner nombres. Replace. Y aquí post. Replace, ya, de acuerdo. Con eso ya tenemos. Y vamos a combinar los dos gráficos. Van a ver que en realidad va a quedar bastante bien esto. Grab combine. ¿Sí? Pref. Post. Y ya está. Y tenemos el comparativo de los dos gráficos. Madres fumadoras, madres no fumadoras. Antes del emparejamiento, después del emparejamiento. Así es como podemos visualizar un poco cómo queda la situación, ¿no? Y finalmente, como les había comentado, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en este punto para verificar que existe algún tema de efectos o por lo menos el tema del balance? Volvemos a correr todo esto, ¿sí? Ya tenemos el global definido, agarramos todo este choclón de acá, pero antes de correr todo eso, vamos a quedarnos únicamente keep if aquellos que se han emparejado. Y vean ustedes lo que va a ocurrir. Ahora, nuestra matriz de balances nos muestra que hay solamente 861 tratados, 861 controles, y en la mayoría de casos ya se cumple que no hay una diferencia, que no se rechaza la diferencia de 0 en ninguno de los casos. No hay un valor lo suficientemente pequeño, no hay un valor estadísticamente significativo que nos diga que en realidad se pueda rechazar la hipótesis nula de medias, la diferencia de medias igual a 0. Eso es lo que ha originado el balance. ¿De acuerdo?
Y finalmente, solo para verificar el efecto que hemos hallado, que es pues básicamente lo que ya habíamos encontrado aquí arriba, acá, ¿sí? Que era los 275, que era la diferencia inicial, y el ATT, que es el 241, ¿sí? Solamente para hallar ese efecto. Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Hacemos una regresión simple, así, tal cual. Nuestra variable de birth wave, ¿sí? Nuestra variable de tratamiento, evidentemente, que es envy smoke, ¿sí? Y finalmente, nuestras variables que habíamos encontrado como covariables, ¿no? Que están por acá. Aunque ni siquiera, basta con estas dos. Robust. Este sería, digamos, el efecto post-tratamiento, post-emparejamiento que podríamos encontrar, ¿no? Y efectivamente, si verificamos lo que se había hallado por acá arriba, tal cual. ¿Queda claro esta idea de cómo utilizar los dos comandos, tanto el tfx como el psmatch2? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda respecto a esto? Como para ya cerrar esa clase y compartirles nuevamente el file. Ok, muchísimas gracias, María José. Si tienen alguna duda, no se preocupen. En realidad es entendible porque es un tema bastante complejo. Los resultados siempre deben ser iguales. Puede variar en términos decimales, pero en teoría deberían ser iguales. ¿Sí? O sea, estamos siguiendo los mismos pasos que hace el código. Entonces no debería haber ninguna razón para que haya grandes diferencias, ¿no? Pero en teoría son siempre iguales. ¿Sí? Ahora, si existen diferencias muy fuertes, significa que algo estamos haciendo mal. Algo no estamos considerando, algo no estamos aproximando de manera correcta. Pero sí, deberían ser iguales, como te digo. ¿De acuerdo? Ojo, tengan en cuenta que nosotros estamos hallando ATTs, ¿sí? Average Treatment Effect of the Treated. El efecto de tratamiento promedio sobre los tratados. Si por X razones ustedes en algún momento le solicitan al Stata utilizar un ATE, ¿sí? Ahí obviamente van a salir valores totalmente distintos, ¿no? Entonces no tendría mucho sentido buscar la igualdad. Pero en teoría tienen que salir iguales, ¿sí? Y bueno, claro, como estamos fijando una semilla, entonces el ordenamiento siempre va a ser el mismo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda hasta este punto para ya pasar a lo que vendría a ser el tema? Ya, ok, perfecto. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar al último tema. Les voy a compartir este file. ¿Sí? Que ya está guardadito. Y bueno, con eso ya tienen una herramienta bastante más potente de lo que habíamos realizado, ¿no? Incluso el código es muchísimo más dinámico en ese sentido. Van a tener más formas de utilizar matrices, etcétera. Digamos que quería de todas maneras hacerlo porque, por lo menos para mí, fue una de las partes que más me ayudó a entender el emparejamiento, por qué se tenía que hacer balances, por qué es importante el uso de matrices, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, voy a borrar todos los que no son de las últimas versiones. Y ya estamos, creo. Muy bien. Ahora hablemos del último tema que nos concierne en cuanto... Ah, no, perdón, el penúltimo tema que nos concierne en cuanto a evaluación de impacto. El tema es el de regresión discontinua, ¿no?
En el caso de regresión discontinua, ¿sí? Es un método de los más aceptados en cuanto a los no experimentales, ¿no? Perdón, a los cuasi experimentales. ¿Por qué? Porque pues la regresión discontinua logra un efecto bastante bien parecido a lo que vendría a ser eh, una, eh, un experimento natural, ¿sí? Pero tiene ciertas limitantes. Una de las principales limitantes de la regresión discontinua es que, por el mismo hecho de ser tan preciso en el cálculo y utilizar estimadores de regresión locales, es decir, utiliza una forma de aproximación que solamente funciona alrededor de lo que va a ser la diferencia del impacto o la diferencia de un punto de corte, que ahorita vamos a ver qué significa eso, considera un ancho de banda específico, ¿no? Y ahí pues genera, digamos, el principal limitante al momento de estimar esto. Vamos a ver un poquito en qué consiste este detalle, ¿de acuerdo? Un segundo que abro esto. Ya, ok, acá tenemos regresión discontinua. Voy a pasar bien rápido el tema de la teoría porque creo que ya lo tenemos bastante bien identificado. Por lo menos creo que no nos va a generar mucho problema eso. Ok. Quiero cambiar la proyección para acá. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Ya hemos visto diferencias, matching. Ahora lo que nos toca es regresión discontinua, ¿no? Este es un método muy usado en evaluación de programas cuando la asignación del tratamiento es una función discontinua de variable observable. ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, básicamente hay un salto brusco entre, los que reciben el tratamiento y los que no respecto a una variable de interés, ¿no? Ejemplos de este tipo de asignaciones son las becas con puntaje de corte, como universidades que becan un 50% si el puntaje está sobre 700, pero cero si es de 699 o menos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien postula a la universidad, eso es una manera bien sencilla de evaluar este tema o de conocer la idea de cómo funciona la regresión discontinua. Básicamente hay un número específico de vacantes sobre las cuales pueden ingresar los postulantes, ¿no? Pero además de ello, te piden que obtengas una nota mínima para poder ingresar, ¿no es cierto? Digamos que la nota sea vigesimal, estamos hablando de 0 a 20, y que la nota mínima que te piden para ingresar sea 12, ¿sí? Tienes que sacar como mínimo 12. Pero no basta con sacar 12. ¿Por qué? Porque solamente ofrecen, digamos, 100 vacantes para ingresar a la carrera a la cual estás postulando. Son, no sé, 5.000 postulantes. Por tanto, hay una relación bastante baja de que una persona pueda ingresar. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con esto. Denme un momento, por favor. Un pequeño corte. ¿Sí?
Muy bien, discúlpeme, tenía que extender un tema. Ok, entonces, esa es básicamente la idea de la regresión discontinua, ¿no? O sea, hay dos condiciones que se tienen que cumplir. Un puntaje, ¿sí? Que básicamente va a ser bastante continuo. Básicamente las notas pueden ser, pues, 11.59, 11.60, 11.80, 11.90, 91, 96, 99, y puede ser 12 o 12.001, 01, 03, 10, etcétera, ¿no? Entonces se va midiendo bastante continuamente la nota. Esa es la característica de ese puntaje. Y bueno, el tema de que hay una serie de restricciones adicionales, ¿no? Que es el tema de las vacantes. Que eso básicamente establece el ordenamiento sobre el cual las personas pueden acceder o no a cierto programa, a cierta asignación, ¿no? El parámetro de interés es la discontinuidad en sí, en la variable de resultado, generado por, pues, la asignación del programa. Este método tiene buena validez interna. De acuerdo a Lee, que es uno de los autores más aceptados en ese tema, puede ser tan bueno como un experimento, pero a nivel local. Eso es más o menos lo que les estaba mencionando, ¿no? Formalmente observamos para cada individuo Y, ¿sí? Una variable de que si fue tratado o no, el outcome Y la variable continua de asignación, que determina si se recibe tratamiento o no en función del umbral de X0. Ese umbral va a ser, pues, el punto de corte, ¿no? Donde nosotros vamos a decir qué pasó o no pasó, a recibir o potencialmente podía recibir el tratamiento, ¿sí? Así, las personas que están justo debajo del umbral deberían ser muy parecidas a las personas que están justo por encima de ese umbral, ¿sí? Excepto porque unas reciben tratamiento mientras que las otras no. O sea, lo único que los va a diferenciar es el recibir o no el tratamiento. Por lo tanto, los últimos podrían ser un buen contrafactual de los primeros, de modo que la comparación de ambos grupos nos entrega un estimador válido del impacto del programa para quienes están cerca a el punto de corte. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. Ahora, hay un detalle con el diseño de regresión discontinua que en realidad puede ser estricto, ¿sí? O sea, que la regla se ha seguido estrictamente, o por azares del destino, alguien que, digamos, ¿no? Tú obtuviste la nota de 11.98, ¿de acuerdo? Y no accediste a la beca, ¿ya? Pero por azares del destino, luego de la revisión hiciste un reclamo porque no se te consideró una nota y lograste obtener el puntaje necesario para entrar por encima del punto de corte. Entonces, como ya no estás compitiendo, sino que estás haciendo un reclamo que es válido, que alguien ha cometido al momento de hacer la calificación, pues lo único que les queda a las personas que están tomando la prueba es básicamente entregarte el beneficio. Sí, en este caso sería un ingreso, ¿no? Ingresar a la universidad, recibir la beca, etc. Esto hace que en realidad la regla tenga una probabilidad y ya no un cumplimiento estricto en función del punto de corte. Por tanto, eso genera que haya dos tipos de diseño para la regresión discontinua. Por un lado, está el diseño Sharp, ¿sí? O es el diseño de forma determinística, ¿no? O sea, básicamente, o estás por encima del punto de corte o estás por debajo del punto de corte, ¿no? Ese es el diseño Sharp. Y el diseño fuzzy, o el diseño probabilístico, pues básicamente el tratamiento depende tanto de X como del tema de se me dio el nombre. Como de otras características, ¿no? Como dice ahí. En este caso, es la probabilidad de participación que cambia de forma discontinua, ¿no? No es exactamente el valor específico sobre el cual se va a definir este salto, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, ese es un poco el tema con esta situación. El diseño nítido, o Sharp, pues básicamente nos va a mostrar una definición de esta manera, ¿no? O sea, o estás o no estás, ¿no? Se cumple tal cual la regla, ¿sí? Mientras que en el caso de el diseño difuso o el diseño fuzzy,
¿sí? Sucede lo siguiente. Ya no vamos a tener una definición estricta de lo que va a suceder, sino al contrario, se va a dar una clasificación de probabilidades, ¿sí? Puede existir la probabilidad de que participes o no participes, ¿eh? Ese es el principal cambio entre lo que sería Sharp y lo que sería fácil. Y es lo que necesitamos conocer en ese punto, ¿no? Y acá viene, digamos, el punto de estimación. Para estimar, ¿sí?, los Local Average Treatment Effects, ¿sí?, son efectos de tratamiento promedio local, ¿sí? Debemos estimar 4 elementos, 2 en el caso Sharp, simplemente, de la expresión anterior. Se puede utilizar métodos paramétricos como regresión lineal o polinomios globales y regresiones no lineales para el denominador. Sin embargo, el error de especificación de los métodos paramétricos puede traer consigo un sesgo muy importante en la estimación del impacto de un programa, por lo que son preferidos los métodos no paramétricos. El método no paramétrico más utilizado es el RDD por sus siglas propias asintóticas de regresión lineal local, ¿sí? Regresión lineal local, ¿ok? Intuitivamente, la regresión lineal local estima regresiones lineales en vecindades pequeñas, ¿sí?, de un punto para aproximarse mejor a la verdadera función. O sea, son múltiples regresiones que va a correr el RD para llegar a aproximar lo que vendría a ser una vecindad correcta, ¿sí? En Stata, el comando más utilizado y el más aceptado es el paquete que se conoce como RD-Robust, ¿no?, que hace la estimación de la regresión lineal local, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que tendríamos que conocer en términos teóricos. ¿Qué otro elemento deberíamos saber? Ah, ya, ok. En estas estimaciones que se realizan, se hace una aproximación triangular. ¿Qué quiere decir esto? Que pues básicamente, mientras más cerca estés al punto de corte, mayor va a ser el peso o el valor de tus características. Mientras que más lejos estés al punto de corte, la importancia que tomes dentro de la regresión va a ser menor. Entonces, básicamente, tenemos que pensar de la siguiente manera. Vamos a tener un triángulo, ¿sí? Un triángulo que va a estar justamente definido en la zona donde se ubica, pues, las características de la persona, ¿no? Mientras más cerca por la izquierda o por la derecha del punto de corte, mayor información se va a tomar como relevancia. Vas por acá, entonces vas subiendo, vas subiendo, vas subiendo, mientras más cerca estés al punto de corte. Igual en este caso, ¿no? Mientras más cerca estés al punto de corte, mayor va a ser el peso de la persona, ¿sí? La ponderación que va a tomar las características de la persona dentro de la regresión. Esa es la idea de la distribución triangular, ¿no? Esa es un poco la clasificación. ¿Qué otro elemento adicional? Vamos a ver. Creo que eso es básicamente todo lo teórico. Déjenme ver si es que estoy dejando algo libre por otro lado. ¿Esto hace referencia al grupo de control o en general? Es en general, ¿sí? En general, en ambos casos, o sea, se visualiza que hay una distribución triangular en ambos lados, ¿no? Porque básicamente el grupo de control es quien no recibe el tratamiento, o sea, quien se quedó antes del punto de corte, ¿no? Entonces, en ambos casos se tiene que tener ese peso. O sea, la idea básica del RD es que las personas que están lo más cerca al punto de corte son las que más relevancia van a tener porque son las que más se parecen a los que justamente están al otro lado de la línea. Esa es la idea de evaluar, pues, una regresión discontinua. Ok, hay otros temas que están vinculados más al tema de cómo elegir el ancho de banda, o sea, qué tan grande va a ser el espacio que nosotros vamos a elegir antes de y después de el punto de corte para hacer la regresión, ¿no? Y eso, pues básicamente el comando RD-Robust ya nos ayuda a hacer una elección casi precisa. Básicamente ya tiene una programación definida para elegir el ancho de banda óptimo, ¿no? Pero podemos manipular un poco ese ancho de banda para ver algunas características, pues, ¿no? Luego también está el tema de lo que se conoce como la manipulación de la variable de asignación, ¿sí? Imagínense que
Y ese ejemplo creo que yo lo he usado antes. Imagínense que, claro, todos nosotros estamos postulando una beca, pero casualidades de la vida, yo tengo un amigo en la entidad donde se está tomando la beca. O uno de los evaluadores es conocido mío. Entonces, por esa afinidad, tal vez yo voy a tener algún tipo de beneficio, ¿cierto? Puede darse el caso, tal vez, o sea, la persona no es del todo imparcial y por más que yo le diga, oye, no es necesario, que eso, que aquello, esta persona de todas maneras, digamos, es muy condescendiente con mi calificación. Entonces, ¿esto qué hace? Esto genera que pues, justamente la regla de asignación no se esté cumpliendo estrictamente y se haya roto el hermetismo que puede tener la variable de asignación continua. Esto se conoce como una manipulación de la variable de asignación. Para suerte, ¿sí? No es raro que en estadística se pueda determinar si es que ha existido un cambio muy brusco en estas variables. Y se conoce pues que dentro de las regresiones continuas sucede esto. Para ello se utilizan los test de manipulación, ¿sí? Y el más conocido, o mejor dicho, el que da base a todos los test de manipulación que se conocen, es pues básicamente el test de McCready, ¿sí? McCready. Y bueno, ahora ya está mucho más desarrollado y está el test de Cataneo, ¿no? Que es básicamente el que ya está incluido dentro de el paquete de regresión. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver de manera más aplicada, creo. Ayuda mucho más verlo de manera aplicada que otra cosa. Entonces, vamos a pasar a utilizar, ¿sí? Vamos a hacer nuestra regresión discontinua. Les voy a compartir una base de datos. Estoy compartiendo en todos los grupos. Test de McCready. Test de MC Crady. Crady, así. ¿Sí? O test de manipulación, ¿no? Muy bien. Todos descargamos la base de datos y vamos a volver al stato. ¿De acuerdo? Estamos trabajando acá, si no me equivoco. Sí, correcto. Muy bien. Tengo el estado abierto. Y vamos a empezar un nuevo file. Esta base de datos que les he compartido es una base de datos que compila información acerca de las elecciones en Chile. ¿Sí? ¿Qué es lo que contiene? Vamos a cargar la base de datos. Me olvidé de cargarla. Dame un segundo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos en esta base de datos? Básicamente la información que está contenida, como les digo, es básicamente información de elecciones que se dieron en Chile a nivel de los diferentes distritos, por así decirlo. Son las unidades de distribución pequeñas dentro de Chile. Eh, y lo que a nosotros nos interesa, o digamos lo que podemos percibir, lo que tratamos
de analizar en esta base de datos es lo siguiente. Me olvidé el nombre. Ya, la pregunta a contestar, o sea, básicamente es si es que el hecho de que el alcalde incumbente, o sea, el alcalde que está vigente en este momento, en el momento de la evaluación, y es de la misma coalición que el candidato, y si esto, o sea, de estar en el mismo partido político, en la misma unidad de participación de elecciones, afecta la probabilidad de que este postulante sea elegido. ¿Sí? Entonces queremos ver si es que hay alguna preferencia por el tema del partido. ¿Cómo vamos a estudiar, digamos, este tema? O sea, la primera aproximación que vamos a hacer es considerar quiénes ganaron inicialmente, o sea, cuál fue el alcalde que ganó la elección, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente el margen de votos que tuvieron. El margen de votos, básicamente, a favor o en contra, va a significar un tema de preferencias y una variable continua, ¿eh? Porque es un porcentaje de la población a favor o en contra de quien ha sido elegido, ¿no? Y esto va a ser comparado frente pues, al que está postulando en este momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a ver. Primero vamos a instalar los paquetes que necesitamos, ¿sí? Son varios paquetes los que necesitamos, así que vamos a utilizar los siguientes códigos. SSC install rd, que es el paquete más simple. A veces liga, a veces no. Luego también vamos a instalar el paquete binscatter, no, binscatter, claro. Binscatter. Este es un paquete para gráficos. Y ahora vamos a utilizar otra programación, que es el netinstall. ¿Sí? Vamos a instalar un paquete que está en internet, que es el paquete rd roast. ¿Sí? Este es el paquete que ya tiene la información de lo que viene a ser el RD. Y tenemos que indicarle una ruta. Aquí les estoy poniendo el link de la ruta donde está ubicado. ¿Sí? Ese es uno. Y hay otros dos más que de una vez los voy a copiar de acá del otro lado. ¿Sí? Y esto es todo lo que se tiene que cargar. Entonces corremos todo esto. En mi caso ya están instalados, o sea, obviamente siempre me va a decir que ya está en la computadora, que no se tiene que volver a instalar. Ahí les voy copiando mientras va instalando, parece que ahí sí se está demorando. Esos son todos los paquetes que se tenían que instalar. Demora un ratito, pero no es tanto, ¿no? Bien. Ya instalados todos los paquetes, ¿sí? Acá le ponen comillas. Si es que no les corre, pónganle comillas. Y con eso ya debería correr. A veces hay problemas con las rutas. Y eso le genera conflictos al start. Vamos a guardar de una vez esto.
Bien. Ya teniendo eso, ya tenemos la base de datos abierta también. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a generar nuestra variable de tratamiento. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a generar? Vamos a definir P como básicamente una regla que se cumpla. Vean ustedes que si hacemos un histograma, ¿sí?, de nuestra variable WinShare del 2012, nos va a mostrar un poco cómo se distribuye alrededor de cero. ¿Y qué es lo que está representando? Pues no sé si en la descripción está, pero es básicamente el margen de votos de la elección. Si es que ganó o perdió en la elección el candidato de la misma coalición del que está postulando en términos de la elección del 2016. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos está diciendo? Pues básicamente todo está centrado en cero. Por tanto, nuestro punto de corte va a ser cero. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a definir? Hacemos de la siguiente manera. WinShare 2012 mayor que cero. ¿Sí? Nuestra variable de tratamiento es los que ganaron en el 2012. Creamos nuestra variable y la verificamos. ¿Ven? De las 226 observaciones, ¿cuántas son en total? Claro, 226. 117 ganaron y 109 perdieron, ¿no? Es un poco la información relacionada a la distribución de los que están ahora, ¿no? Por ejemplo. Ahora, tenemos que verificar un poco el tema de los anchos de banda. Y vamos a especificar primero un ancho de banda de 5%, o sea, el rango sobre el cual vamos a trabajar alrededor del punto de corte, en este caso va a ser 5% a la izquierda, 5% a la derecha. Como estamos hablando de un porcentaje de ganancia, en este caso no tenemos que hacer nada más que especificarle que queremos que esté 5% a la izquierda o 5% a la derecha. Hacemos un t-test, ¿sí?, de Windows 2016, si no me equivoco. Claro, de Windows 2016, o sea, si ganó o perdió en el 2016, if WinShare 2012 menor que 0.05 y WinShare 2012 mayor que menos 0.05. ¿En función de qué vamos a hacer este test? En función de nuestra variable de tratamiento, nuestra variable t. Esa es un poco la primera descripción que tenemos. El valor de significancia más o menos está por ahí. ¿Sí? ¿Qué rangos tenemos? Tenemos más o menos estas diferencias, tenemos estos promedios, tenemos 21, 20 observaciones alrededor. Son bastante pocas, ¿no? Vamos a ampliar un poco el ancho de banda. De 10%. Entonces, lo único que hacemos es copiar esto y lo especificamos por acá. En este caso ya tenemos 40, 42. Todavía estamos viendo que la hipótesis nula se rechaza. Entonces, estamos bien, ¿no? En este caso, estábamos por ahí, estábamos cerca, pero en este caso ya tenemos mayor efectividad en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa si ampliamos un poco más? ¿Sí? Recuerden que esto es un ancho de banda, no es tanto un test de... no es tanto probar una hipótesis, ¿no? Así que podemos ampliarlo un poquito más. Vamos a decir el 20%, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Ya tenemos mayor cantidad de observaciones, ya tenemos significancia muchísimo más evidente. En este caso ya está clarísimo que esta no se puede cumplir, ¿de acuerdo? Creo que por aquí estamos bastante bien, ¿no? Ya tenemos la validez suficiente como para trabajar. Entonces, digamos que al testeo que nosotros estamos haciendo, el ancho de banda que podríamos elegir sería el de 20%.
¿De acuerdo? Pero hay otra alternativa mucho más eficiente. Pues que básicamente es utilizar el comando de elección de ancho de banda óptimo, que también lo hemos instalado. rd bandwidth select se llama el comando. ¿Sí? Nuestra variable de asignación es básicamente Win 2016, la variable que diferencia si es que se ha ganado o no, que es básicamente el tratamiento. Luego tenemos WinShare 2012, que es nuestra variable de asignación, es la variable continua de asignación. Y nuestro punto de corte como opción lo vamos a especificar en 0. ¿Sí? Digamos que aquí es necesario especificar el punto de corte. Corremos esto. Y este comando lo que hace es, pues, básicamente, describirnos cómo es que se van a organizar los anchos de banda. Por un lado, va a estar el ancho de banda de la izquierda y por otro lado el ancho de banda de la derecha. Y vean ustedes qué es lo que ha sucedido en este punto. Por azares del destino, nuestro ancho de banda es 19.4% en ambos lados. Bastante cercano al que nosotros habíamos obtenido, ¿no? Del 20%. La única diferencia es que este es un ancho de banda óptimo. ¿Qué quiere decir eso? Que es básicamente el ancho de banda necesario como para poder tener una significancia estadística lo más válida posible. ¿Sí? Hace una serie de procesos para poder encontrar, pues, un punto específico donde tengamos resultados muy satisfactorios, por así decirlo. ¿De acuerdo? Esa sería, digamos, la forma como se aplica ese comando. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Sí, María José, dígame. Mejor le digo así. Estos Sí, claro. anchos, estos anchos de banda nos permiten identificar justamente los controles y los tratados que definirán estas variables del punto de corte más cercano. Correcto. O sea, básicamente nosotros ya sabemos cuál es el punto de corte. Entonces lo que necesitamos es establecer, pues, el rango sobre el cual vamos a aplicar la regresión, la regresión local, ¿no? Entonces para eso es el ancho de banda. Y claro, bajo ya la lógica de tener un ancho de banda, ya podríamos definir quiénes van a ser los que van a ser tratados y quiénes van a ser los que van a ser controles, ¿no? O sea, cuántos van a estar al lado izquierdo y cuántos van a estar al lado derecho. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, gracias. Listo. Contestando también a Adrián, ¿qué ocurre cuando nuestro ancho de banda es muy diferente al óptimo? En realidad, lo recomendable es que se seleccione directamente el ancho de banda óptimo. ¿Sí? Digamos que una manera rudimentaria es testear distintos anchos de banda, efectivamente. Y también es importante evaluarlo a nivel de la regresión, y eso lo vamos a ver un poquito avanzando ahora. Pero a priori tenemos que confiar totalmente en el ancho de banda óptimo. ¿Sí? Porque es la definición más clara de cómo es que se debería evaluar esa métrica, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestros anchos de banda, ya hemos definido. Simplemente realizamos la regresión. ¿Cómo realizamos la regresión? Utilizamos el comando rdrobust. ¿Sí? rdrobust. Nuestra variable de tratamiento o nuestra variable de interés es quién gana o quién pierde, quién ganó o quién no ganó. Y nuestra variable de asignación es la variable WinShare 2012. ¿Sí? Es el puntaje que obtuvieron en el 2012. Tenemos que especificarle que el punto de corte es en 0. ¿Sí? Y creo que con eso ya tenemos bastante información. De ahí vamos a poner algunas opciones adicionales. Vamos a ver. Esto es lo que sucede cuando hallamos la regresión discontinua.
Vamos por partes. En este caso nos está especificando que es una RD Sharp, ¿sí? Es una regresión totalmente Sharp. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad se está cumpliendo estrictamente el tema de la regla de asignación. Un segundo. Ya, ok. Se está cumpliendo estrictamente la regla de asignación. No hay excepciones, no hay casos raros donde está en un lado de la asignación, pero sí recibe el tratamiento o no recibe el tratamiento, etcétera, ¿no? O sea, no se están dando casos extraños. Ese es el número efectivo de observaciones que suma el total de observaciones que tenemos en la base de datos, pero únicamente para la regresión se están utilizando este número de observaciones. Por la izquierda se están utilizando 69 observaciones y por la derecha 66. Esto se debe a que, pues básicamente, tenemos un ancho de banda. Y este ancho de banda define que dentro de ese rango solamente haya 69 observaciones a la izquierda y 66 observaciones a la derecha. ¿De acuerdo? El orden de la estimación es de primer grado. ¿Qué quiere decir esto? Que el polinomio que se está utilizando para hacer la aproximación no lineal es de primer grado. ¿De acuerdo? El order bias no es tan importante, básicamente es un poco la brecha del orden es de 2, esto no nos va a ayudar mucho a identificar, pero si quisieran saberlo es un poco cómo se está organizando el tema del ordenamiento de la base, ¿no? de la regresión. No es tan relevante en este caso. Y bueno, tenemos dos estimadores más, que son el bandwidth bias, que es la brecha del ancho de banda, y el RO, que es el ratio entre el ancho de banda elegido y la desviación, por así decirlo, ¿no? Que sería su coeficiente de variación, por así decirlo. Esto tampoco nos ayuda mucho. Digamos que los elementos importantes son estos y estos. ¿Sí? Esos tres elementos son los que nos dan información relevante para nuestra regresión. Luego, el número de observaciones es el número de observaciones totales, ojo, no se confundan, esto siempre, digamos que en todos los casos siempre aparece el número de observaciones totales, no hay forma de que aparezcan el número de observaciones efectivamente utilizadas acá. Luego, el bandwidth type es el msert, que es la elección por default que hace. ¿Hay otros tipos de bandwidth? Sí. Se recomienda utilizar otros tipos de bandwidth solo si es que saben qué hace cada uno de esos bandwidth. En lo personal, nunca he cambiado la elección del bandwidth por default. ¿Sí? El kernel es la aproximación que se realiza para poder darle peso a la aproximación de las variables. Y esto ya les había explicado, el kernel triangular, ¿no? Este kernel triangular lo que hace es pues darles mayores pesos a las personas que están más cerca del umbral frente a las que no lo están. Mientras más te alejas del umbral, menos peso dentro de la regresión va a tomar esta persona. Y finalmente, el VCI método, el método de corrección, en este caso no tenemos ninguno, ¿no? Bueno, es nearest neighbor, pero es prácticamente como si no se estuviera haciendo correcciones. Eso es básicamente. ¿Se puede poner un método adicional? Sí, se pueden poner métodos de jackknife, de bootstrapping. Hay un montón de métodos que se pueden adicionar, sí. Pero eso ya queda a su criterio, ¿no? Yo en lo personal no le he puesto muchos métodos de corrección a las regresiones que hago, porque pues básicamente se quiere tener el efecto limpio. Lo que sí es necesario cuando se hace una regresión continua es validarla. Y eso es lo que vamos a ver después. Vamos con esta parte. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Estamos teniendo el coeficiente, ¿sí?, sobre el cual se hace la estimación. Y básicamente este es el efecto de tratamiento que está resultando. Tenemos significancia estadística en esta estimación. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? ¿Sí? Lo que estamos encontrando es lo siguiente, que en función de el margen de votos que han recibido en el 2012, ¿sí?, el hecho de que la persona postulante gane o no gane las elecciones tiene, o mejor dicho, el hecho de que la persona que está postulando, ¿sí?, a ser alcalde y este pertenece al mismo partido político de la persona que actualmente está en el cargo, tiene una probabilidad de 33% más, ¿sí?, 33 puntos porcentuales por encima de sus adversarios, o sea, de aquellos que no están en la misma coalición política, de ganar las elecciones.
O sea, básicamente lo que nos está diciendo es que si perteneces al mismo partido de quien está ahorita en el cargo, tienes mayores chances de ganar. Eso es lo que está mostrándonos esta variable. Y tiene un impacto estadísticamente significativo, ¿no? Tiene una probabilidad estadísticamente significativa. ¿Preguntas hasta ese punto? Si lo vemos de manera gráfica, ok, no está claro, ya. Cuénteme, María José, ¿cuál es la duda que tiene? No, perdón, sí, sí está claro. Sí, me falta una coma. Ah, ok, ok. Sí. Ya, de acuerdo, de acuerdo. Ok, entonces, vamos con el tema de la proyección gráfica. ¿Sí? Si bien es cierto, ya tenemos una idea de lo que significa este estimador, pero siempre visualmente estas cosas se ven mucho mejor. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el comando rdplot. El comando rdplot lo que nos va a mostrar es un poco cómo ha resultado la regresión en función de las variables que hemos utilizado. ¿Sí? If le vamos a poner... Ah, no, en este caso no vamos a poner if, solamente vamos a poner el ancho de banda. Perdón, el punto de corte. ¿Sí? Esta es la proyección que nos presenta el gráfico de rdplot. ¿Qué quiere decir esto? Ha hecho la regresión y así es como se distribuye los que están antes del punto de corte y después del punto de corte, bajo la definición del ancho de banda óptimo. ¿De acuerdo? Vean ustedes que acá se está definiendo, ¿sí? Pues es un ancho de banda mucho más ancho. De todas maneras hay un tema ahí. Pero bueno, no está funcionando mal. Entonces, básicamente sí se ve el impacto que hay, ¿no? Se ve que esta diferencia es estadísticamente significativa. Si es que no hubiera esta discontinuidad, pues básicamente lo que diríamos es que no existe evidencia de impacto, ¿sí? Podría darse el caso de que no existe evidencia de impacto. O si es que hay una diferencia, ¿no?, un poquito chiquita, y verificamos el estimador que no es significativo, pues básicamente también se podría decir que estadísticamente hablando no hay impacto en función de los parámetros que estamos evaluando. O sea, de pertenecer al mismo partido político. ¿De acuerdo? ¿Qué se puede hacer con este tipo de gráficos? Se puede definir un poco, por ejemplo, el caso del polinomio que se quiera utilizar. En este caso se está utilizando un polinomio de grado 4 para que sea un poquito más visual, ¿no? Ese es por default el que utiliza. Pero podríamos decirle que el polinomio sea de grado 1. Y básicamente tenemos dos rectas. Podríamos también definir que el polinomio sea de grado 2, como para ver un poco cómo cambia de segundo grado. Y se va curveando. Igual se mantiene pues la diferencia evidentemente clara, ¿no? Ahí hay una ventaja bien parecida de ese tema. Deberíamos observar una tendencia clara antes y después del corte. Este último dato podría suprimirse, parece un outlier. ¿Cuál de ellos, estimado Adrián? No le estoy siguiendo. Hay un dato en la parte de abajo que está como perdido. Ah, este de acá. Sí, es. Este de acá. Sí, ¿Sí? profesor. ¿A ese se refiere? Ah, ok. No se puede omitir. No se puede omitir. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nosotros estamos proyectando en este punto es el tema de, claro, la distribución, pero por otro lado está el resultado de densidad en función de la distribución. Así que no se debería omitir, ¿no? No son outliers en ese caso. O sea, no es una distribución de los datos per se, es una distribución de la densidad en función de los valores predichos de la regresión. Entonces, omitir uno de estos datos podría generar pues, algún problema de sesgo también, ¿no? ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Se puede, digamos, limpiar la base de datos en términos de outliers? Inicialmente sí. Pero ya cuando se hace la proyección, o sea, básicamente lo que tenemos es lo que sería el resultado de la regresión post limpieza de la base de datos. Ahora, en el sentido de que hay una tendencia, sí hay una tendencia, pero o sea, justamente la idea de ponerle un grado al polinomio
es poder tener pues un poco más claro cómo es que se va ordenando tanto la función predicha antes de como después del punto de corte. ¿Sí? Esa sería, digamos, la única alerta que se debería dar ahí. ¿Queda un poquito más claro, Adri? Ok, sí, sí, o sea, básicamente es por un tema de cómo se acomodan los datos, ¿no? Sí, bueno, o sea, el ancho de banda lo está eligiendo hasta ahí. Entonces, de todas maneras, no es tan relevante porque vemos que es un dato que está alejado. Entonces, de todas maneras, la corrección triangular del kernel le va a dar menor peso, ¿sí? Pero es un tema del calce de la función. Digamos que los que nos importan están acá. Y esta diferencia es la que nos da, pues, el efecto de impacto, ¿no? Evidentemente, hay un salto. Hay un claro salto aquí, ¿no? De los resultados. Y eso, digamos que ya nos da la suficiente robustez como para poder hablar de la existencia de un impacto. Muy bien. Ok, ¿qué más podemos hacer? Probar con otro tweet. Sí, otro ancho de banda. ¿Qué pasa si cambiamos el bandwidth? Vamos a hacer el R de robust. ¿Sí? R de robust. Win 2016 con nuestra variable WinShare 2012. ¿Sí? El punto de corte, el cutoff, es el valor de 0. Pero el ancho de banda, nosotros le vamos a decir que sea 0.1. ¿De acuerdo? 0.1. Si le ponemos esto, así, tal cual, 0.1, va a asumir que va a ser 0.1 a la izquierda como 0.1 a la derecha. ¿Sí? Y aquí está el ancho de banda que vemos allá. Le hemos dicho que sea 0.1, o sea, 10% a la izquierda, 10% a la derecha. Se ha reducido efectivamente el número de observaciones y tenemos un cambio del impacto, ¿no? Inicialmente teníamos un impacto de 33%. Ahora tenemos un impacto más fuerte. ¿Por qué? Porque el ancho de banda es más chiquito. Estamos más cerca, estamos evaluando casos más cerca del punto de corte. Y igual es estadísticamente significativo, ¿no? O sea, eso sería raro que mientras más cerca, mientras más pequeño el ancho de banda, menor significancia. Pero es discutible. ¿Por qué? Porque pues tenemos pocas observaciones. ¿Sí? Mientras más cerca, menos observaciones se va a aplicar. Y eso podría generarnos algún tipo de críticas, pues, ¿no? Vamos a ver cómo se proyecta esto. Vamos a hacer un RD plot. ¿Sí? Win 2016. WinShare 2012. ¿Sí? Y acá le vamos a limitar un poco el tema de los anchos de banda. ¿No? Mayor que menos 0.2. Y WinShare menor que 0.2. El punto de corte 0. Y el ancho de banda le hemos dicho que sea 0.1. Quedaría así. Un ancho de banda cuando nosotros establecemos un poco los valores, ¿no? Evidentemente, el outlier que había salido ya desapareció. ¿Sí? Pero tenemos muchísimo más efecto de diferencia, digamos, por así decirlo, ¿no? O sea, si seguimos jugando un poco con el tema del polinomio, se puede ver que se conserva esto. ¿Qué grado de polinomio es recomendable? Y eso es una pregunta que a veces siempre sale, ¿ya? Yo, en lo personal, siempre recomiendo que utilicen el grado del polinomio más bajo, o sea, un polinomio de grado 1. ¿Por qué? Porque, claro, un polinomio de grado más alto se ve más bonito, ¿ya? No lo voy a negar. Se ve visualmente, es mucho más agradable, muchísimo más acogedor al tema de los datos. Sin embargo, lo que estamos buscando es impacto, no básicamente percepción de visualización. Entonces, en términos de impacto, el que nos da la relevancia lo suficientemente clara es este de acá. ¿Por qué? Porque básicamente son dos rectas que se está viendo que tienen una diferencia que es bastante grande, ¿no?
Entonces, con eso ya bastamos. Pero obviamente, si es que quieren, digamos, darle mucha más relevancia a la evaluación, a la presentación de la evaluación, pueden ponerle, pues, los distintos grados, ¿no? Como para, como dicen, para sorprender al enemigo, ¿no? Se ve muchísimo más curioso esto, ¿no? De todas maneras. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos toca después de realizar la regresión? Validación de supuestos, ¿sí? El primer supuesto es que la línea de corte es un límite básicamente estricto, ¿sí? Para la asignación del programa. Entonces, nosotros tenemos que verificar que esto se cumpla. Pero de esto ya tenemos la respuesta. ¿Por qué? Porque pues básicamente, por definición, ¿sí? Si el tratamiento es ganar, o sea, quien ganó la elección anterior, por construcción, ¿sí? Para ganar, necesitamos el 50% de votos más 1. Entonces, por tanto, la regla ya se cumplió. ¿Sí? No tenemos gran cosa que verificar acá. Segundo, ¿cuál es el segundo supuesto? Que efectivamente no existan diferencias significativas entre las personas encima y por debajo del punto de corte. ¿Y esto qué sucede? Las características que no se debiesen ver afectadas por el tratamiento, o sea, tienen que distribuirse homogéneamente alrededor del punto de corte. ¿Ya? ¿Cómo vemos homogeneidad al punto de corte? ¿Sí? Pues básicamente vamos a crear un global, ¿sí? Covariados, le vamos a decir bien. Covariados. En esta tenemos años de educación, si no mal recuerdo. Ajá. Tenemos años de educación, tenemos edad, un porcentaje de mujeres en la comuna, si es que es pobre, si es que trabaja, y si es que es rural. Ya, vamos a usar todas estas variables. Para cada variable del global covariados, ¿sí? Vamos a hacer un display, ¿sí? Validación sobre la variable, display in red, le vamos a poner. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una RD robust sobre esta variable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a testear si es que en realidad existe homogeneidad. O sea, ninguna otra variable debería verse afectada por el tratamiento. Ninguna otra variable. O ninguna otra variable, mejor dicho, debería ser afectada por la variable de asignación. ¿Sí? Hacemos un R de plots también de nuestra variable. Y le decimos que aquí va a ser winshare 2012 C0 group options. Y vamos a poner un título que sea la variable misma. Ya. Y nada más.
Ya, ok. Así tal cual. Esto es lo que tenemos en este punto. Corremos todo esto. Y ahí vamos a ir viendo un poco cómo es que funcionan las variables. Ya, acá empezamos. Primero tenemos la variable de años de educación. ¿Sí? Ha utilizado un ancho de banda bastante parecido al que inicialmente habíamos elegido para nuestra variable de interés, que es básicamente si ganó o no ganó. ¿Ya? Pero en este caso, pues, nuestro coeficiente no es estadísticamente significativo. Si verificamos su gráfico, vemos que en realidad esta diferencia básicamente se diluye. Me olvidé de hacerlo así. P1. Vamos a hacerlo así mejor para que no tengamos problemas de visualización. Ok, mucho mejor. Volvemos a nuestra primera regresioncita. Ya. Entonces vemos que nuestra diferencia no es estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos validando que efectivamente hay homogeneidad alrededor del punto de corte en cuanto a alguna otra variable. Si es que por algún motivo alguna de estas variables nos mostrase que hay una diferencia estadísticamente significativa, estaríamos encontrando una variable que en realidad tiene que entrar dentro de nuestra regresión de validación. Va a entrar como un covariado efectivo. En ninguno de los casos estamos encontrando, pues, en este caso, que alguna de las diferencias sea estadísticamente significativa, ¿no? Y lo confirmamos con los gráficos. Básicamente estas diferencias, pues, no tienen tanta cabida. Vean ustedes que esos espacios son mínimos, ¿no? Igual acá. No hay mucha lógica de hablar de una diferencia estadísticamente. Acá prácticamente ya se están chocando, ¿no? Y así, no hay valores que en realidad nos puedan levantar una alerta de que algo está mal con el balance de estas variables. ¿De acuerdo? Y finalmente, ese es un tercer supuesto, lo que se conoce como bunching, ¿sí? O manipulación. ¿Sí? La manipulación, digamos, que es uno de los riesgos más recurrentes en este tipo de evaluaciones. ¿Por qué? Porque cualquiera puede meter mano o cualquiera puede hacer ok, perdón, no había leído la pregunta, Adrián, disculpe. ¿Cómo trataríamos una variable que no se distribuye de forma balanceada? Por ejemplo, si es requisito ser indígena para acceder a un programa. Ya. En ese caso, si encontramos una variable que no está balanceada y que se ve que hay un efecto cuando hacemos este tipo de pruebas placebo, así es como se conocen, son pruebas placebo, se debe incluir esa variable dentro de la regresión como covariable. ¿Sí? Si volvemos a nuestra regresión inicial, hasta acá, deberíamos poner la opción COVS y acá le ponemos pues indígena, por ejemplo, ¿no? Como menciona, ¿no? COVS indígena. Y eso va a precisar la regresión. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en realidad esa variable está generando un quiebre en términos del posible balance que exista. Entonces, para mejorar la precisión del modelo que estamos planteando, para que se capture efectivamente el impacto correcto, la incorporamos dentro de la regresión. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? Ok, ok, perfecto. Muy bien. Entonces vamos con el último punto, que es pues el tema del bunching, ¿sí? O el tema de la manipulación. Para verificar manipulación, nosotros tenemos que aplicar un tema de un test de manipulación. Y el único test que en realidad se conoce, por lo menos dentro del paquete del RD Density, es el test de McCready o el test de Cataneo, que es la actualización del de McCready, ¿no? Para aplicar este test, utilizamos la función RD Density, ¿sí? ¿Sobre qué variable? Sobre la variable de asignación, del puntaje de asignación, ¿sí? Porque es el valor que se puede manipular, ¿no? Y le vamos a poner una serie de características. Por ejemplo, vamos a hacer esto, RD Density, y esto es lo primero que nos da. ¿Sí? Nos va a dar una descripción súper rápida de lo que está utilizando,
Básicamente el número de observaciones, las observaciones efectivas, el orden del polinomio que está utilizando, etc., ¿no? Y acá, por ejemplo, está usando un método de corrección, que es el jackknife. ¿Sí? El jackknife es básicamente un método estadístico que lo que hace son pequeñas microsimulaciones de estimaciones lineales. ¿Sí? Vamos a ponerlo de esa manera. Pueden buscarlo en realidad, es bastante interesante ese método. Pero en términos sencillos es eso. Son pequeñas simulaciones pequeñas simulaciones, perdón, a nivel de estimaciones lineales, ¿no? Es la versión lineal de lo que se conoce como bootstrapping, ¿no? ¿Qué más? Ya. Lo que importa es esto de acá, ¿sí? Esa es la parte que importa, que es básicamente el estadístico, ¿sí? El estadístico sobre el cual se debe evaluar si existe algún tipo de manipulación o no. Si tenemos un p-value lo suficientemente pequeño como para rechazar la hipótesis nula, se estaría rechazando el hecho de que la variable es continua. Por tanto, hubiese manipulación. Pero si tenemos un estadístico mayor que 0.05, significa que no existe manipulación, ¿sí? Hay continuidad en la variable de asignación, que esa es la hipótesis nula, ¿no? Tenemos algunos estadísticos adicionales cuando cambian un poco los anchos de banda, pero bueno, no son tan relevantes en ese sentido. Basta con verificar este, ¿no? Que sería el que nos da el valor efectivo. Pero eso no es todo lo que puede hacer este comando. Este comando tiene una versión gráfica. Y nos muestra un poco cómo es que se visualizaría. Y acá me olvido de quitarle esto. Los histogramas no son tan relevantes en ese sentido. Aquí lo relevante es lo siguiente. En la versión gráfica de este comando, lo que nosotros tenemos que observar es que hay anchos de banda que están definidos. Tenemos bandas de confianza, ¿sí? Las bandas de confianza. Tenemos la banda de confianza de la derecha y tenemos la banda de confianza de la izquierda, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que nosotros podamos decir que no existe manipulación? ¿Sí? Que las bandas de confianza se toquen, ¿sí? Que haya un área lo suficientemente estable donde las bandas de confianza coinciden, ¿de acuerdo? Si hay un área lo suficientemente estable donde las bandas de confianza coinciden, estamos hablando de que no hay manipulación. Pero si hubiera un caso, ¿sí? Donde, por ejemplo, por azares del destino, sí hay muy, muy pequeño el espacio de las bandas de confianza donde se tocan, pues en ese caso sí se podría hablar de que existe una manipulación, o por lo menos no se está dando la continuidad de la variable de asignación. Y eso sí nos generaría un problema bien grande, ¿no? Esa es la lógica detrás de ello. Es necesario que las rectas estén dentro de las bandas de confianza. Ha habido casos donde, por ejemplo, yo he hecho regresiones discontinuas donde las rectas no están dentro de las bandas de confianza. O sea, por ejemplo, una recta viene por acá y se sale de su banda de confianza. Y la otra viene por acá y también se sale de su banda de confianza. No necesariamente entran, ¿sí? Son casos raros, pero se puede dar. Pero digamos que la validación más importante es esta, ¿no? Y si esto no les queda claro, miran por acá, pues. Miran el tema del estadístico y con eso ya validan si existe o no manipulación. ¿De acuerdo? Esas serían, digamos, las recomendaciones en ese punto. Preguntas respecto a esto, que es básicamente el último punto que hay ahí. Ahora, solo para redondear la idea, en este caso se ha tomado una regresión Sharp. Si hubiese sido el caso de una regresión fácil, ¿sí? Una no... se me fue el nombre. Sharp fácil, me olvidé la traducción. Ya bueno, saben a cuál me refiero, ¿no? A la regresión fácil, lo único que hay que cambiar dentro de la regresión, ¿sí? Sería lo siguiente. Diseño fácil.
Solo tendríamos que decirle que aquí es fácil. Nada más. Uy. ¿Cómo se especifica? Ah, ya. Le fácil va, ya. Ok. Fácil. Y le decimos cuál es la variable que está generando esto. Pues básicamente siempre va a ser nuestra variable de asignación en este caso. Y ahí está. ¿Sí? Haciendo un fácil. Ah, no, perdón. Acá tenemos nuestra variable de tratamiento. Hemos creado nuestra variable de tratamiento. Ya, ahora sí tiene más sentido. Está haciendo una regresión fácil. ¿Sí? Hace una primera etapa para calcular los outcomes, las probabilidades, y luego hace la estimación del outcome. ¿Sí? Estamos llegando al mismo resultado. Y también podemos especificarla de la misma manera, ¿no? El polinomio de grado 1. Y también podemos pedirle pues, el famoso RDplot, ¿no? El RDplot no cambia, porque básicamente es la misma lógica. HRDplot. No sé si acá también se puede especificar fácil. No, acá no hay problema con eso. ¿Sí? Eso es básicamente hacer regresión discontinua. ¿Alguna pregunta final? Muy bien. Entonces les acabo de compartir el do file por el chat. Y ahora se los voy pasando también a los grupos. Y pues nada, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse y ya nos estamos viendo el día viernes en nuestra última clase para ver el método de variables instrumentales. ¿De acuerdo? Nos vemos el viernes. Cuídense. Muchísimas gracias. Buenas noches.